Comenzar en esta mañana y para lo cual primero vamos a dirigirnos al Señor en oración. Señor poderoso y santo, venimos delante de ti en esta mañana, Señor, humildemente, entendiendo que tú estás sobre todo, Señor, y que somos criaturas tuyas, creación tuya, Señor. Padre, te necesitamos, no podemos hacer nada fuera de ti, no podemos hacer nada sin ti. Tú eres nuestro Rey, Señor, y también nuestro Salvador. Tú eres tan misericordioso que enviaste a tu único Hijo a morir por nosotros. Y por esa gracia, Señor, podemos estar delante de ti hoy. Y podemos llamarnos hijos tuyos, Señor. Y podemos reunirnos como un cuerpo, Padre, como tu iglesia, como Señor, tu esposa, Padre Santo. Te agradecemos, oh bendito Rey, y rogamos que seas tú quien nos guíe hoy también a través de tu Espíritu Santo para entender tu palabra. Y que nos permitas también ponerla por obra, Señor, y vivir vidas conforme a tu voluntad. Señor, permítanos estar preparados para siempre, Señor, estar listos para cuando tú regreses, Señor. Y que nos encuentres fieles, Señor, sirviéndote, honrando y glorificando tu nombre. Te lo pedimos, oh bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy día vamos a estudiar un pasaje de la Escritura. Específicamente vamos a ir al Evangelio según San Juan. El Evangelio de Juan. Y vamos a ir al capítulo 8 de Juan. Quizás es uno de los capítulos más conocidos de este Evangelio, junto con el capítulo 3 y otros capítulos. El capítulo 8 de Juan es un capítulo bastante conocido en la Escritura. Y hoy vamos a abarcar una porción bastante extensa de la palabra del Señor. Vamos a ver un poco más de 20 versículos. Con la ayuda del Señor hoy día podremos aprender lo que el Señor tiene para nosotros. Vamos al capítulo 8 de Juan. Si tienes su Biblia, por favor, de preferencia puede tener su Biblia o acercarse a alguien que tenga una Biblia. Siempre es muy importante que tengamos la palabra del Señor, que estemos escudriñando la palabra del Señor y que también podamos buscar los versículos en nuestras propias Biblias. En el capítulo 8 de Juan, por favor, pueden poner el marcador. Vamos a estar yendo también a otros textos de la Escritura, pero este va a ser nuestro texto principal, el capítulo 8 de Juan. Durante esta semana que pasó, se dio lo que es el seminario de la Biblia. Estuvo con nosotros el pastor Santiago. Fue una bendición enorme, en realidad, el poder tener este seminario. Y siempre después de un seminario viene la pregunta o viene la prédica sobre cómo vivir una vida cristiana. Estuve meditando en qué podía compartir este domingo y el Señor puso en mi corazón el poder compartir esta palabra de Juan capítulo 8, donde quizás se da una respuesta a una pregunta muy importante que uno se hace, ¿no? ¿Cómo determinar si uno realmente es un discípulo de Cristo? Si realmente uno está siguiendo al Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las marcas o aquellas cosas que están en una persona o en alguien que realmente está siguiendo a Cristo, que ha creído realmente en Él en verdad? ¿Cuáles son esas marcas que lo identifican? En el capítulo 8 de Juan vamos a verlo y titulé esta prédica, esta palabra de hoy, los 5 sí de nuestro Señor Jesús, los 5 sí de Cristo. En Juan capítulo 8 el Señor da 5 sís. Ahora, en el castellano tenemos dos palabras que son exactamente iguales, pero totalmente diferentes en significado. Una es el adverbio afirmativo de sí y la otra es la conjunción sí condicional. En realidad son exactamente iguales, sí, sí. Tanto es así que para diferenciar la una de la otra, lo que hacemos es ponerle una tilde a la primera, ¿no? Al afirmativo de sí le ponemos una tilde. ¿Por qué? Para diferenciarlo de la conjunción condicional del sí. Y en este pasaje vamos a tratar, en esta mañana, 5 sí condicionales pronunciados por nuestro Señor Jesús. 5 condiciones que el Señor Jesús pronunció cuando estaba hablando con los judíos. Y en verdad es una confrontación hecha a los judíos, pero estas 5 condiciones realmente evidencian a todo verdadero discípulo de Cristo.
Y hoy vamos a ver estos sí de Cristo, 5 sí de Cristo que se muestran en el capítulo 8 de Juan. Para lo cual yo voy a leer el capítulo del versículo 31 al versículo 57. Voy a leerlo yo. Ustedes por favor síganme con la mirada para poder entrar en el contexto de lo que nos está diciendo la Escritura. Dice la palabra del Señor así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, y hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no lo conocéis, mas yo lo conozco. Y si dijere que no lo conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojarlas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Podemos ver en este pasaje cuando el Señor Jesús está con los judíos. Y es un pasaje bastante importante, y también es interesante ver la reacción del Señor Jesús. El pasaje en el versículo 31 comienza cuando dice que el Señor Jesús se está dirigiendo a aquellos judíos que habían creído en Él. Eran judíos que decían haber creído en el Señor Jesús, que decían haber escuchado de Él, que decían seguir a Cristo. ¿Y cómo se referiría uno, o cómo uno trataría de dirigirse a una persona que está creyendo en Él, o que dice creer en Él? Quizás uno trataría de mostrarle el amor y mostrarle ciertas pruebas de que realmente Él es el Mesías, el enviado de Dios, ¿verdad? Pero Jesús hace algo totalmente distinto. Esta gente decía haber creído en Él. Esta gente, esos judíos, decían haberlo seguido a Él, pero sin embargo el Señor Jesús los confronta. Y podemos ver eso en la palabra del Señor, y podemos ver 5 sí condicionales que el Señor Jesús empieza a decirle a los judíos. Y vamos a ir al primero de ellos, que está en el versículo 31 y 32. Quiero que lo leamos juntos, por favor. Dice:
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cómo esperaría uno que se dirija a una persona que supuestamente está creyendo, a alguien que están pensando a creer? Jesús va y es directo. Jesús no trata de suavizar la verdad, ni Jesús trata de quedar bien con la gente. Jesús estaba muy preocupado realmente por la salvación y por el alma de estas personas. Y Jesús va y le dice directamente: ustedes dicen haber creído en mí. Si vosotros permanecéis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús va y les dice una condición. ¿Realmente dicen ser discípulos? ¿Realmente dicen haber creído? Pues hay una prueba. Si vosotros permanecéis en mi palabra, realmente sois mis discípulos. Es la primera marca que puede caracterizar a un verdadero discípulo del Señor Jesucristo. ¿Cómo yo sé si uno realmente es un discípulo del Señor Jesucristo? ¿Cómo yo sé si uno realmente está dispuesto a seguir al Señor Jesucristo? La respuesta es muy sencillo: perseverancia. Perseverar en la palabra del Señor. Uno dice: ¿cómo saber si uno realmente es creyente? ¿Cómo saber si uno realmente está en la fe, está siguiendo al Señor Jesucristo? Es muy fácil, tú puedes verlo. Persevera. La vida cristiana o la vida de seguir al Señor Jesucristo sinceramente no era algo fácil. El mismo Señor Jesús dijo: en este mundo tendréis aflicción. ¿Por qué es así? Si tú has decidido seguir a Cristo y si tú has decidido seguir realmente a Dios, lo primero que va a pasar en tu vida es que se va a poner delante de ti todo aquello que se opone a Dios. Vas a tener delante de ti al diablo oponiéndose a ti. Vas a tener también al mundo en contra tuya. Y por si eso no fuera poco, vas a tener a tu propia carne en contra tuya, tratando de satisfacer sus deseos y no los deseos de Dios. El Señor Jesús sabía eso. Y el Señor Jesús va y les dice directamente: ustedes dicen haber creído en mí, ustedes dicen ser realmente mis discípulos. Sencillo: si permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. Esto pasa mucho también en la vida cristiana. Estuvimos pasando ahora un seminario de la Biblia, donde se estaba predicando el Evangelio. Y de verdad muchas personas empiezan a escuchar el seminario, muchas personas, algunas empiezan a conocer un poco del Señor. Pero viéndolo solamente desde el punto de vista del seminario, cuando uno se acerca a buscar a Dios, el seminario que hacemos aquí dura 5 días, 6 días, y vemos también con el domingo. ¿Cuántos realmente perseveran hasta el 6.º día, hasta el domingo? Vemos que algunos vienen quizás un poco curiosos hasta el primer día, escuchan algo acerca de Dios, les interesa, pero dicen pero son cosas para después. Yo creo en Dios, dicen, yo creo en Jesús, ¿verdad? Pero no perseveran en su palabra. ¿Están dispuestos a escucharlo? ¿Realmente creen? ¿Realmente son discípulos de Cristo? Algunos quizás van al 2.º día, otros al 3.er día, pero realmente son cosas que empiezan a suceder. Algunos quedan hasta el último día y realmente escuchan el Evangelio, y eso es maravilloso porque es el paso para la vida cristiana. La fe viene por el oír por la palabra de Dios, y uno empieza a conocer la fe en Cristo, empieza a entender realmente las cosas del Señor. Pero ahí viene un punto en la vida: realmente si tú has creído en Él, vas a permanecer. Mucha gente quizás escucha hasta el último día y dice: sí, yo entendí la salvación, sí, yo entendí el Evangelio, pero quizás están por un tiempo y después se van. ¿Realmente creyeron? ¿Realmente entendieron? ¿Qué dice el Señor Jesús? Si sois mis discípulos, van a permanecer en mi palabra. Son cosas que pasan realmente en la vida, y son cosas que el Señor nos muestra a nosotros. ¿Cómo estamos nosotros viviendo nuestra vida cristiana? ¿Realmente estamos perseverando? Aquellos que quizás están viniendo hoy, que han estado en el seminario, ¿realmente estás dispuesto a perseverar en Cristo Jesús? ¿Realmente estás dispuesto a perseverar en la palabra de Dios? O quizás solo como los judíos habías creído en Él, decías haber creído en Él. Hay una marca, y eso es el perseverar. ¿Y qué dice el Señor Jesús a ellos cuando vemos este versículo? Seréis verdaderamente mis discípulos, dice, si permanecéis en mí. Y vayendo al versículo 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Hay mucha gente que no se da cuenta que están siendo esclavos del pecado, que están siendo esclavos del diablo. Hay mucha gente que no se da cuenta de ello. Hay mucha gente que busca libertad y que busca una libertad, que busca realmente conocer a Dios. Pero ¿cuántos están dispuestos a perseverar? Si tú quieres la libertad, la verdadera libertad que solo el Señor te puede dar, pues uno tiene que perseverar en la palabra. Realmente seguir al Señor. Si uno conoce a Cristo, uno puede encontrar la verdadera puerta a la libertad, la verdadera puerta al Señor, la verdadera puerta, el verdadero camino para llegar a Dios. El Señor dice, si conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero esa verdad, ¿a quiénes está disponible? La verdad se muestra a todos, pero ¿quién realmente conoce la verdad? ¿Quién realmente llega a entender la verdad? El que permanece. Porque la verdad se predica a todos, pero no todos están dispuestos a permanecer en la verdad. No todos están dispuestos a tomar esa verdad, cueste lo que cueste. Y eso es una verdad, esto es real. Como decía alguien, ¿no? Todo el mundo pide la verdad, pero no todo el mundo está dispuesto a escucharla, y eso es cierto. Y mucho menos están dispuestos a permanecer en ella. El Señor Jesús decía, no muchos son los llamados, pocos los escogidos. El Señor predicaba y las multitudes le seguían. Pero ¿cuántos quedaron al final cuando el Señor Jesús estaba en la cruz? ¿Cuántos permanecieron hasta el final? ¿Cuántos permanecieron después de la resurrección de esos miles que le seguían? La verdad está siendo predicada, la verdad está ahí, pero ¿cuántos están dispuestos a permanecer en esa verdad y a encontrar esa verdadera libertad que solo está en el Señor Jesucristo? El Señor va y les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Uno quiere la verdadera libertad, tienes que permanecer en la verdad, tienes que permanecer en la palabra de Cristo Jesús. Y yendo a ello le dicen los judíos, conectado con eso, dice, linaje de Abraham somos, le dicen, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices seréis libres? Jesús va y les dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que nos lleva a nuestra segunda condición. Y quiero que lo lean conmigo. La segunda condición dice, y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vemos aquí a Jesús hablándoles y Jesús va y les dice, ustedes dicen, ustedes vienen, ustedes realmente están siendo esclavos, el único que les puede hacer libre, lo único que les puede hacer libre es la verdad. Y yendo a la verdad en específico, la verdad del Evangelio, la verdad de Jesús, es lo único que les puede hacer libres. Pero vienen los judíos y dicen, espera Jesús, nosotros somos libres, nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú que tenemos que ser libres si nosotros nunca hemos sido esclavos? Somos personas libres. En realidad eso era una mentira, ¿no? Porque sinceramente eran ellos esclavos solo en su orgullo, porque hasta humanamente los judíos en realidad estaban viviendo sometidos por Roma en ese tiempo. No eran libres. Solo en orgullo responden ellos, nosotros nunca hemos sido esclavos. Nosotros somos libres. Somos linaje de Abraham. Somos hijos de Abraham. Pero Jesús va a algo más profundo y les dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Muchas veces las personas están allá en el mundo, están apartadas del Señor y no se dan realmente cuenta de la condición en la cual se encuentran. Realmente la gente está atada por el pecado y realmente la gente está atada en condenación. La gente dice, no, tenemos libertad, podemos hacer lo que quieran, ¿no? Nosotros somos libres y hacemos lo que querramos, pero no, la gente está sometida al pecado, a sus pasiones y a Satanás. Muy bien lo decía Pedro cuando hablaba de los falsos profetas y cuando hablaba de los falsos maestros y cuando hablaba de aquellas personas que se apartaban de Dios. Muy bien decía el apóstol Pedro y decía esto, les prometen libertad, ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. La gente dice, yo soy libre de hacer lo que me da la gana, ¿no? Yo no estoy atado, no sé, a una religión o algo, yo soy libre de hacer lo que me da la gana. ¿Realmente eres libre? ¿Realmente hay libertad? Como dice el apóstol Pedro, ¿no? Prometen libertad, pero no se dan cuenta que ellos mismos son esclavos de corrupción, esclavos de sus deseos, esclavos del pecado y al final esclavos de Satanás. Y esta es una realidad
una realidad que uno lo puede ver. En verdad, los hombres por naturaleza son hijos del diablo. Ellos decían, hijos de Abraham somos. Nosotros no somos esclavos. Pero los hombres por naturaleza, cuando hemos nacido y cuando estamos apartados de Dios en pecado, somos hijos del diablo, esclavos del pecado, en consecuencia esclavos del diablo. Ahora, suele suceder algo con estos esclavos de Satanás. Los esclavos del diablo suelen tener una cadena más larga o más corta. Algunos tienen una cadena más larga y otros una cadena más corta. Y según esta se sienten más o menos esclavos. Pero son esclavos al final. Algunos con la cadena más corta que ya se les ha cortado se dan cuenta de la esclavitud. ¿A causa de qué? A causa de los inmediatos y desastrosos resultados de su pecado. Hay gente que se da cuenta de su esclavitud por las consecuencias. Y eso lo podemos ver, ¿no? Gente que está sumida en los vicios, gente que está metido con hogares destrozados, gente que está metido en pecados terribles, y ellos se dan cuenta de que están realmente esclavos, de que están sometidos por las consecuencias de su pecado. Sin embargo, hay otros que no lo sienten tanto, ¿no? Que sienten como que son buenas personas y como que están bien. Sin embargo, igualmente también son esclavos. Igualmente también son esclavos. El hecho de que tu cadena sea más larga o más corta no quita de que eres un esclavo. La gente es esclavo porque al final la gente va a morir, y cuando la gente muera, si realmente no ha venido a Cristo y no ha encontrado esa libertad y no ha encontrado la salvación en Cristo, al final ¿con quién se va a ir? Con Satanás, directamente a la condenación, separados de Dios, esclavos del pecado, esclavos de Satanás, sometidos a él. Los judíos, ¿qué decían en el versículo 33? Ellos decían, linaje de Abraham somos. ¿Cómo dices que somos esclavos? Nosotros no somos esclavos de nadie. Hay mucha gente que se levanta así como los judíos y dicen, yo no soy esclavo de nadie, yo soy libre, y no se dan cuenta de su esclavitud. Para ser un discípulo de Cristo y para conocer al Señor realmente, para venir delante del Señor realmente, uno tiene que reconocer su condición. El Señor decía, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué es un pobre en espíritu? Algunos dicen, no, son la gente pobre. No, un pobre en espíritu no es una persona pobre materialmente. Un pobre en espíritu es uno que ha reconocido su bancarrota espiritual. Es uno que reconoce humildemente que espiritualmente está en harapos, está en nada, está separado de Dios. Uno que reconoce su humildad, uno que realmente humilde viene delante de Dios y reconoce que no sabe nada y que no puede nada sin Dios. Ese es un pobre en espíritu. Uno que reconoce que realmente está quebrado espiritualmente y no tiene nada que ofrecer a Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, decía el Señor. Y realmente ese es un paso para el discipulado. Él les decía, vosotros conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Pero ¿qué decían los judíos en su orgullo? Nosotros somos libres. No necesitamos que alguien nos liberte, no necesitamos un libertador, nosotros ya somos libres. ¿Cuántos están así también? ¿Cuántos están realmente como los judíos? Dicen creer en Cristo, no dicen seguir a Dios, pero ¿cuántos realmente en su corazón están ahí sin reconocer que necesitan esa libertad que solo Cristo les puede dar? ¿Cuántos no están dispuestos a humillarse delante del Señor y reconocer su condición espiritual? ¿Cuántos creen que son buenas personas? ¿Cuántos creen que el linaje de Abraham somos? ¿Cuántos se creen así como los judíos? Muchos estuvimos en esa condición. Pero sin embargo, un día, cuando abrimos nuestros ojos, nos dimos cuenta que éramos esclavos del pecado. Y sin un Salvador nos íbamos directamente al infierno. Estábamos condenados. Y eso es lo que sucede, ¿no? Es increíble ver este hecho de cómo es que estas personas decían realmente ser hijos de Dios, realmente de ser hijos de Abraham y estar libres. Y miren lo que dice el versículo 37, yendo un poco, avanzando un poco. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Es interesante ver estos que decían, somos hijos de Abraham, nosotros seguimos a Dios, somos del pueblo escogido por Dios, somos descendientes del pueblo escogido por Dios. Pero sin embargo, dice, ustedes dicen ser hijos de Abraham y todo ello, no, pero procuran matarme. ¿Qué es lo que les estaba diciendo el Señor Jesús? ¿Dicen ser libres? Miren lo que están haciendo. Están procurando matarme. Ustedes están sometidos a sus deseos y sometidos al pecado, tanto que quieren matarme. ¿Y dicen que son libres? ¿Y dicen que son libres? Ustedes están sometidos en su odio, en su necedad, en su ceguera. Están queriendo seguir sus tradiciones. Están queriendo callar la verdad. Dicen seguir a Dios, pero quieren callarme a mí, que soy la verdad. Y quieren matarme. Sois esclavos y ni siquiera se dan cuenta. Sois esclavos y ni siquiera se dan cuenta. Eso
sois esclavos del pecado y ni siquiera lo pueden ver. Sois esclavos, pero ni siquiera quieren darse cuenta de ello. Jesús va claramente y les dice eso, ¿no?, a estas personas que decían ser descendientes de Abraham. Pero si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sinceramente todos nos encontramos en esa condición de pecado, todos nos encontramos en esa condición separada de Dios. Nadie puede llegar a Dios por sí mismo, nadie puede llegar a Dios con sus buenas obras, con sus esfuerzos. Los judíos creían porque somos del linaje de Abraham, porque somos guardamos la ley, porque guardamos realmente lo que nos enseñó Moisés, nosotros vamos a estar delante del reino de Dios. Eso es lo que ellos creían, es lo que mucha gente cree. Pero nosotros no podemos llegar a Dios y no podemos ser libres a menos que el Hijo nos liberte. A menos que alguien pague el precio de nuestra liberación. Es lo que está diciendo, sois esclavos. Y a menos que alguien los redima, ustedes no pueden ser libres. Y eso es algo que vemos en el seminario cuando vamos al 5º día del seminario. Pastor pone muy claramente este hecho. ¿Cómo sé que soy un discípulo de Cristo? ¿Quién es un verdadero discípulo de Cristo? Si permaneces en la palabra, uno reconoce su condición espiritual de pecador, que necesita ser libre de Cristo, y uno necesita venir a ser redimido por el Hijo, porque si el Hijo es libertad, seréis verdaderamente libres. ¿Qué significa la palabra redención? Está relacionado con lo que estamos viendo en este versículo. Eso lo hemos visto también en seminario. Redención es un término legal que se utiliza ¿para qué? Para aquel que compra a un esclavo para darle su liberación. Esa es redención. Redención es comprar a un esclavo, pagar el precio de un esclavo para darle libertad. Y eso se hacía antes cuando existía la esclavitud. Uno podía hacer, si una persona tenía un buen corazón, quizás veía a un esclavo que estaba ahí sometido a un amo malvado, entonces uno lo que podía hacer es redimirlo, que es, iba y compraba a ese esclavo. Y luego de haber comprado a ese esclavo, firmaba un acta que era el arca de redención, donde decía, he comprado a este esclavo, pero ahora yo le doy su libertad porque he pagado el precio por él. Y tenía su acta de redención, era libre. Y lo que dice la palabra acá es, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os redimiere, si ustedes son redimidos por el Señor. Eso lo vemos en el seminario, ¿verdad? Vemos que Pastor pone esta gráfica donde nos explica un poco acerca de la redención. Y de verdad, todos estamos apartados de Dios. Todos estamos apartados de Dios porque cada uno de nosotros, al haber pecado, pertenecemos al diablo. Pertenecemos al diablo. El que practica el pecado es del diablo, dice la palabra del Señor. Si uno está en Satanás, si uno es esclavo del pecado, si uno está esclavo de Satanás, uno sencillamente va a tener, al final, va a tener aquel destino que está separado para Satanás, que es el castigo. Y todos somos esclavos de Satanás, todos hemos venido por el pecado de Adán y por el pecado que conocemos nosotros, hemos venido a ser esclavos de Satanás. Pero sin embargo, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesús por nosotros? ¿Qué nos enseña la palabra? Estando nosotros en esa condición de pecadores, perteneciendo a Satanás, en el reino de Satanás, atado por las cadenas de Satanás, de repente vino el Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que hizo el Señor por nosotros? Nos redimió, nos libertó, nos dio libertad. La Biblia dice en Romanos 3, 23 y 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie alcanza la gloria de Dios. Si uno cree que por su religión, por sus buenas obras o sus buenas costumbres uno puede llegar a Dios, sencillamente es falso. Todos hemos pecado y todos estamos separados. Nadie alcanza la gloria de Dios. ¿Cómo llegamos a la gloria de Dios? Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Si tú quieres ser verdaderamente libre y uno quiere ser realmente salvo, solamente hay uno que lo puede hacer libre y ese es Cristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos han venido realmente a Cristo en salvación? ¿Cuántos han pasado realmente de Satanás, del dominio del diablo, a venir a estar en Cristo, a ser parte de Él? ¿Cómo nos libertó? El Señor nos libertó por su propia sangre. Esto lo podemos ver también en la palabra del Señor, ¿no? Esto lo pasan también en el 5º día de seminario. Es el ejemplo de la Pascua. Todos nosotros merecíamos morir, merecíamos la condenación del infierno, pero sin embargo el Señor nos redimió con su sangre. En el Antiguo Testamento hay un ejemplo de esto, ¿no? El ejemplo de cuando Moisés saca al pueblo de Egipto
Y el último día el Señor manda la última plaga, que era la plaga de la muerte de los primogénitos. Todo primogénito iba a morir, pero Dios le dice a Moisés, hay una forma en la cual los primogénitos no van a morir. ¿Cuál es? Tienen que agarrar un cordero sin mancha, tienen que matar a ese cordero sin mancha y tienen que derramar su sangre. Ahora, con esa sangre tienen que pintar el dintel de su puerta. Algo bastante extraño, ¿verdad? Uno diría, ¿what? Señor, ¿por qué? Y él decía, esta noche va a pasar el ángel de la muerte. Pero cuando vea la sangre, pasará de vosotros. Pero si la sangre no está en la puerta, si no está cubierto con la sangre, la muerte entraba a ese lugar y moría. Y eso fue lo que pasó, ¿no? El hecho de la Pascua, donde derraman la sangre y ponen la sangre. Y esa sangre era señal y el Señor pasaba por ellos cuando la sangre estaba ahí. Lo mismo sucede con nosotros. ¿Cuál fue el precio que pagó el Señor Jesús para darnos libertad? Hebreos dice, no es con machos cabrillos ni becerros, sino con su propia sangre entró el Señor una vez y para siempre, habiendo ofrecido eterna redención. La liberación que compró el Señor por nosotros, el precio que Él pagó por nosotros, por ti y por mí, fue su propia sangre. Él derramó su sangre para comprarnos como hijos suyos. Él derramó su propia sangre para darnos la libertad, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor pagó con su propia sangre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ustedes creen en la libertad. Esa libertad solo puede darla el Hijo, aquel que con su propia sangre pagó por nuestros pecados. Y esa sangre, así como está en la puerta y la muerte pasaba por ese lugar donde estaba la sangre, sucede lo mismo con nosotros, aquellos que hemos sido cubiertos con la sangre del Señor Jesucristo, limpiados nuestros pecados con la sangre del Señor Jesucristo. Cuando el juicio pasa por nosotros, sencillamente no nos toca, porque hemos sido cubiertos por la sangre del Cordero de Dios, el Señor Jesucristo. Hemos sido liberados del castigo y del pecado, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La pregunta es, ¿realmente has sido libertado por el Hijo? Tú que dices ser un discípulo de Dios, tú que dices seguir a Cristo, tú que dices creer en Jesús, ¿realmente tú has sido libertado por Él? En verdad, ¿realmente tú conoces la redención? ¿Tú conoces el precio que ha sido pagado por ti? ¿Realmente conoces a Cristo como Redentor, como Salvador? ¿Realmente? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es una condición para el discipulado. ¿Cómo se obtiene esta redención? ¿Cómo se obtiene esto en la vida de uno? ¿Cómo es que uno puede obtener esta redención, que es otra marca que está en el creyente, que es otra marca que está en el cristiano? Cuando uno viene aquí a la palabra del Señor y uno ve lo que el Señor está hablando, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y luego va el 38, ¿no? Lo hablo lo que he visto del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondiendo, le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Y eso nos lleva a la siguiente condición, ¿no? Respondiendo, le dijeron los judíos, nuestro Padre es Abraham nuevamente. Abraham es nuestro Padre. ¿Y qué les dice Jesús? Ustedes dicen que Abraham es su padre, ¿verdad? Ustedes se creen muy religiosos porque creen que ser el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Y esto es lo que les dice el Señor Jesús. Quiero que lo lean conmigo, por favor. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Siguiente condición. ¿Cómo es que yo soy realmente un discípulo de Cristo? Hemos visto, el verdadero discípulo de Cristo permanece en la palabra. Si tú permaneces en la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El que busca, halla. ¿Realmente buscas a Dios? Y cuando hallas, uno se va a tocar con Cristo, con la redención que es hecha en Cristo, en el Evangelio. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La otra marca. ¿Cuál es el verdadero discípulo? ¿Cómo es que el verdadero discípulo ha recibido esa redención? ¿Y qué marca ese verdadero discípulo? Está acá. Ellos dijeron, nosotros somos hijos de Abraham, somos del pueblo de Dios. Y Jesús va y les dice,
si ustedes son hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Las obras de Abraham haríais. Eso es, ustedes harían las obras de Abraham. Y esto parece bastante interesante, ¿no? Las obras de Abraham. ¿Cuáles son las obras de Abraham? Vamos a ver con nuestras Biblias, vamos a Santiago, por favor. El libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19. Ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, decían. Nosotros realmente somos hijos de aquel a quien Dios llamó y a quien dio su promesa. Mucha gente es también así, ¿no? Mira, yo creo en Dios, yo tengo mi religión, yo soy una buena persona, yo no hago mal a nadie. De verdad, mira, yo creo en el Señor, no, yo creo en Dios. Pero ¿qué dice Santiago claramente acá? Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. A mucha gente dice, no, mira, yo creo en Diosito a mi manera, no, yo creo en Dios a mi manera. Así como un hijo de Abraham, ¿no? Soy un hijito de Dios. Pero el Señor dice claramente a través del apóstol Santiago, mira, tú crees que Dios es uno, haces bien, pero los demonios también creen y tiemblan. ¿Cuáles son las obras de Abraham? ¿O cuál es la obra que distinguió a Abraham? Está conectado con esto. Quiero que lo lean conmigo. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, saber que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. ¿Quién es un verdadero hijo de Abraham? Aquellos que son de la fe. Pero eso es muy importante. ¿Qué significa ser de la fe? Sencillamente creer en Dios. Santiago lo dice muy claramente, ¿no? Mira, tú crees que Dios es uno, haces bien, pero los demonios también creen y tiemblan. Sencillamente creer en Dios. Miren lo que dice el texto. ¿Cuál fue la obra de Abraham? La principal obra de Abraham dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Es curioso ver que el texto no dice Abraham creyó en, sino dice creyó a. Hay una diferencia muy grande en esa sola palabra. No es que Abraham solamente creyó en Dios, sino que Abraham escuchó la palabra de Dios y le creyó a Dios. Es totalmente distinto. Tú puedes creer en Dios y haces bien, ¿no? Pero aún los demonios también creen y tiemblan. Pero Abraham lo que hizo, la obra de Abraham que lo justificó y que lo diferenció, es que le creyó a Dios. Él le creyó a Dios. La pregunta es, ¿tú le crees a Dios? ¿Tú le crees a Cristo? ¿Tú crees en las palabras de Dios? ¿Realmente le crees? Hay mucha gente que dice, yo creo en Dios, ¿no? Mira, yo creo en Dios, pero la Biblia como que no, ¿no? Cuando me hablan lo que dice la Escritura, no, como que no sé, algunas cosas sí, otras cosas como que no. ¿Le crees a Dios? Tú dices que crees en Dios, bien haces, pero los demonios también creen. Mira la obra de Abraham. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los que vienen a él por fe. Un verdadero discípulo de Cristo. ¿Qué lo determina? Que creyó a Dios. Le creyó a Dios. ¿Le crees a Dios cuando escuchas su palabra? O simplemente vienes, te sientas y escuchas y dices, mira qué bonito, pero no hay ningún acto en tu vida que demuestre que realmente tú le has creído a Abraham, a Dios, como Abraham. ¿Cómo podemos ver esta obra de Dios? La primera razón o la primera obra que uno tiene que hacer es creerle a Dios. Créele a Dios. Y para venir a la redención, para venir a un discípulo, a ser un discípulo de Cristo, la primera obra está relacionada con esto, con creer. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tú has creído en la palabra de Dios, tú has creído en la redención, tú has creído en la salvación, ¿le has creído a Dios? Mucha gente piensa que uno viene a Dios por obras, ¿no? O mucha gente quiere hacer un montón de obras para que Dios lo acepte. Pero miren lo que dijo el Señor Jesús a los judíos cuando ellos le dijeron, Señor, ¿qué obras tenemos que hacer, no? ¿Cómo hacemos las obras de Dios? En el capítulo 6 de Juan, quiero que vayan a sus propias Biblias, por favor, para leerlo. En el capítulo 6 de Juan, cuando uno va a ver ahí, cuando el Señor se dirige a los judíos nuevamente, los judíos le hacen una pregunta. Capítulo 6 de Juan, versículo 28 y 29, le dicen, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?
Le preguntaron a Jesús, y uno esperaría que Jesús también cada vez le dijera, no, mira, tienes que ir a la iglesia, o mira, tienes que sacrificarte, o una cosa así. Pero ¿qué es lo que le responde el Señor? ¿Cómo podemos poner en práctica las obras de Dios? El 29 dice, respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. Mucha gente quiere venir o acercarse a Dios a través de obras, de religión, a través de un montón de acciones o filosofías, pero la pregunta es, la obra de Dios o lo que Dios espera en principio de uno es que tú crees en Él, tú crees en Cristo, y más profundamente como Abraham, tú le has creído a Cristo, tú has creído en su palabra, tú has creído en la redención que Él hizo por nosotros, ¿realmente le has creído a Él? ¿O lo tomas como sencillamente, bueno, algo de religión, no? Es bueno y así es bueno ir un rato de la religión. Pero ¿tú le crees realmente a Dios? Como Abraham. El Señor Jesús dijo, la obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. ¿Le crees a Él? ¿Le crees a Cristo? Y en principio, ¿le conoces? ¿Conoces a Cristo realmente? ¿Conoces su palabra? ¿Permaneces en Él? ¿Sabes lo que Él hizo por nosotros? ¿Sabes su redención? Pero ahí no queda, ¿no? ¿Qué obras más hizo Abraham? Cuando vamos al libro de Hebreos, en el libro de Hebreos se nos destaca ahí las obras principales de Abraham. Y eso es algo que también va para el creyente, el verdadero discípulo. En el libro de Hebreos capítulo 11, muy conocido el capítulo de la fe, se nos habla acerca de las obras de Abraham. Y en el versículo 8 al 10 dice, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham cuando fue llamado le creyó a Dios y salió sin saber a dónde iba. Esto es maravilloso ver en la actitud de Abraham. Cuando Dios llama a Abraham le dice, mira, sal de tu tierra y de tu parentela, la tierra que yo te mostraré. La pregunta es, cuando uno lee el texto en el Génesis, ¿acaso Dios le dice a qué tierra lo va a mandar? Es curioso, Dios no le dice. Dios le dice sencillamente, esta es su palabra, a la tierra que yo te mostraré. No le dijo, vete al norte o vete al sur o vete al este. No le dio un mapa, le dijo a la tierra que yo te mostraré. Él le creyó a Dios y salió de su tierra y de su parentela, esperando en que Dios, confiando en que Dios le iba a mostrar una tierra. En la vida de uno, en la vida de un discípulo de Cristo, el Señor nos llama también a vivir por fe, a creerle a Dios. Uno a veces viene al Señor, escucha el Evangelio, escucha la palabra, pero uno no quiere venir a Dios porque no sabe lo que va a pasar. Uno dice, no sé, tengo que cambiar, tengo que dejar muchas cosas. Uno dice, no sé si realmente Dios hará esto, no sé si realmente confiar en el Señor. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Las obras de Dios, las obras de Abraham. Le creyó a Dios y salió de donde estaba sin que Dios le dijera dónde iba a ir. Fue por fe. Las obras de Abraham. ¿Cuántos están dispuestos a creerle a Dios de una manera así tan certera, tan fuerte, que están dispuestos a salir solamente por el hecho de que Él ha dado su palabra? Son las obras de Abraham. ¿Qué más dice acerca de Abraham? Cuando va acá, en el versículo 9 dice, y habitó como extranjero en tierra prometida, como tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob, coherederos de la misma, porque esperaba la ciudad que tiene como fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Dónde estaba la mirada de Abraham? ¿En esta tierra? ¿En este mundo? Abraham tenía su mirada puesta ¿en dónde? En los cielos. Su mirada puesta en Dios. Y cuando uno va al versículo 17, va otra obra de Abraham. Dice, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac y él había recibido las promesas. La promesa ofrecía a su unigénito. Cuando uno realmente cree, le cree a Dios y uno realmente tiene la fe siempre va conectada, como más adelante vemos en Santiago, siempre va conectada con las obras. La fe sin obras es muerta. Una verdadera fe te va a llevar necesariamente a la acción. Así es, cuando uno realmente le cree a Dios, cuando uno realmente tiene una verdadera fe, eso lo lleva naturalmente a una acción. Una vez Pastor explicaba esto y Pastor nos enseñaba acerca de cómo era la fe verdadera, ¿no? Él decía, la fe verdadera lleva obras, y Pastor hizo una ilustración muy bonita, ¿no? Pastor agarró y puso su mano así y dijo, ven mi mano, y dice, si mi mano está en la luz, necesariamente mi mano va a dar una sombra. Pastor decía, así es la fe, si la fe existe y está delante del Señor, realmente esa fe va a dar siempre obras.
Como uno no puede quitar su mano, la sombra, no puede desaparecer su sombra cuando está frente a la luz. Si tú realmente has creído en Dios, la verdadera fe da obras. Evidencia obras que uno realmente ha cambiado y ha sido transformado por Él. Le creyó Abraham a Dios y él obró, él salió de su tierra. Le creyó Abraham a Dios y su mirada estaba puesta en una patria celestial. Le creyó Abraham a Dios y estuvo dispuesto aún a sacrificar a su único hijo, confiando en la palabra del Señor. ¿Cuántos estamos dispuestos también a entregarlo todo para la gloria de Dios? A sacrificarlo todo para la gloria de Dios. Un verdadero discípulo está dispuesto a entregarlo todo, como Abraham. A su hijo, aquello que más ama, está dispuesto a entregar aquello que más amas para la gloria de Dios. Hay mucha gente que no quiere venir a Cristo porque no quiere dejar su vida, porque no quiere dejar su manera de vivir, porque no quiere dejar las cosas que Él ama. Pero la pregunta es, ¿realmente tú amas a Dios? Si amas a Dios, tú vas a amar a Dios por encima de todo. Abraham le creyó a Dios y lo demostró al entregar a su hijo. Y eso fue la prueba de su fe. Un verdadero creyente, un verdadero discípulo de Cristo realmente le cree a Dios. Le cree a Dios. Y lo muestra por fe. Como le dice aquí Jesús, ¿no? Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Has hecho tú las obras de Abraham? ¿Le has creído a Dios? ¿Has venido a Él por fe? ¿Has creído en su palabra? Mucha gente escucha el seminario y a veces cuando llegamos al Evangelio dicen, ¿qué tan fácil es? ¿Tan fácil es? Así es. Es por fe, porque Cristo lo hizo todo. Para nosotros es fácil. Pero sin embargo, Él tuvo que pagar el precio, que fue alto. Y ahora podemos ser libres cuando creemos en Él. Cuando Jesús hablaba sobre el nuevo nacimiento, y cuando Jesús también en el Evangelio de Juan, en Juan 3, está hablando sobre la entrada al reino de Dios, el nacer de nuevo. Él dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado. Haciendo alusión a una historia que estaba en el libro de Números. No sé si recuerdan esa historia en Números, cuando el pueblo de Dios se rebela contra Dios, Dios envía serpientes y la gente empieza a ser mordida por estas serpientes venenosas y la gente empieza a morir por el veneno. Y entonces viene Moisés y le dice a Dios, Dios, por favor, para esto, ¿cómo podemos hacer para que la gente se salve? Para que la gente no muera. Y Dios le dice algo a Moisés que parece extraño, le dice, mira, hazte un asta de madera y pon ahí una serpiente de bronce. Y le dijo, todo aquel que mire la serpiente vivirá. Jesús dice, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado. Y ahí viene una pregunta, eso va también con la salvación. ¿Cómo uno llega a ser salvo? En ese tiempo, para ser sano del veneno, para recibir la vida, sencillamente, ¿qué tenías que hacer? Mirar la serpiente. La pregunta es, ¿qué tan difícil es mirar? ¿Tienes que ser muy sabio para mirar? Hasta un niño puede mirar. Sencillamente tenías que mirar, creer y mirar. Y aquel que miraba era sano. Pero lo curioso es que no todos vivieron, sino que muchos murieron porque no estuvieron dispuestos a mirar. No creyeron en la palabra de Dios. Lo mismo es, dice, el Hijo de Dios tiene que ser levantado. ¿Qué tienes que hacer para ser salvo? Creer en Cristo Jesús, es como mirar. Creer en Cristo Jesús, venir a Él por fe, confiando en lo que Él ya hizo por nosotros. Pero mucha gente no está dispuesta, mucha gente quiere añadirle sus propias obras, quiere añadirle su esfuerzo, cuando no se dan cuenta que Jesucristo ya lo hizo todo. Y Él en la cruz dijo, consumado es, ya todo está cancelado, ya todo está hecho, ya todo está completado. ¿Hay algo más que podemos añadir? Nada. Todo lo demás es enseñanza humana, porque Cristo lo hizo todo. Y todo aquel que viene a Él, todo aquel que mira a Él y todo aquel que por fe se acerca a Él, al que a mí viene, dice el Señor Jesús, yo no le echo fuera. No importa qué tan pecador haya sido, no hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda cubrir. Tú puedes decir, yo soy muy bueno. No hay una persona tan buena que no necesite de Cristo, porque todos somos pecadores. Todos estamos llamados a venir a Cristo. Ven a Él, al que a mí viene, yo no lo echo fuera. Si vosotros fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Abraham le creyó a Dios. La pregunta es, ¿tú le crees a Dios? ¿Le crees a Él? ¿Crees en su palabra? ¿La pones por obra? Jesucristo continúa con los judíos aquí hablando. Y Él sigue hablando con ellos y le dice, porque no entendéis mi lenguaje, le dice, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre podéis hacer.
ustedes quieren matarme, les dice. ¿Quién de vosotros puede decir que tengo pecado? Y en el 47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Cuando uno realmente viene a Dios, uno escucha las palabras de Dios. Uno escucha las palabras de Dios. En este punto, cuando Jesús los confronta a los judíos y los confronta con si realmente tienen fe y si realmente hacen las obras de Abraham, y les muestra que ellos son hijos del diablo porque quieren hacer las obras del diablo, porque el diablo es homicida desde el principio, y ellos ¿qué querían hacer con Jesús? Querían matarlo. ¿Abraham acaso habría hecho eso? Eso es lo que hace Satanás, y ustedes están haciendo las mismas obras que su padre hace. Y ahí viene la pregunta también para nosotros. ¿Qué estamos haciendo con Cristo? Hemos escuchado del Señor Jesús, ¿verdad? Hemos escuchado de Él, pero ¿qué estamos haciendo con Cristo? Muchos dicen, sí, yo creo en Jesús, yo amo a Jesús. ¿Realmente amas a Jesús? Si tú amaras a Jesús, tú creerías en Él, tú permanecerías en Él, tú lo buscarías, tú lo conocerías. Pero ¿qué hacemos al final con el Señor Jesucristo? Uno cuando va en Semana Santa y ve cómo es que Jesús es crucificado, uno dice, los romanos, los judíos crucificaron al Señor Jesús, ¿verdad? Pero ¿quiénes realmente estaban crucificando al Señor Jesús? ¿Por quién murió el Señor Jesús? Por todos, por ti y por mí. Los que crucificamos a Cristo fuimos tú y yo. Nosotros crucificamos a Cristo porque Cristo pudo salir de esa cruz. ¿Acaso Cristo se mantuvo en la cruz porque, no podía hacer nada? Jesús le dijo muy claramente a Pedro en el momento en que estaban yendo y en el momento que lo estaban llevando a él para ser crucificado, y Pedro saca su espada, ¿no? Y quiere luchar por el Señor Jesús. Jesús lo detiene, ¿no? Y le dice, mira Pedro, si yo quisiera, yo en este momento llamaría a 12 legiones de ángeles y vendrían, pero no. ¿Qué haría el Señor con 12 legiones de ángeles? Cuando uno ve en el Antiguo Testamento, no un solo ángel acabó como con 100,000, ¿no? Del ejército asirio. Cuando ven el Antiguo Testamento, se imagina 12 legiones de ángeles. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Mira, si yo quisiera con mi sola palabra, yo llamo a mis ángeles y destruyo el mundo. Si yo quiero, lo hago. Pero no, yo estoy yendo a la cruz. ¿Qué es lo que le estaba llevando a la cruz? Él estaba yendo a la cruz por amor a ti y a mí. Eso es lo que le mantenía en la cruz. Él había dicho ya en el huerto, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él estaba dispuesto a cargar el pecado de todos los hombres, tu pecado y mi pecado, y eso fue lo que lo mandó a la cruz. La pregunta es, ¿qué estás haciendo tú con Cristo? ¿Lo estás dejando en la cruz, clavado en la cruz, matando al Hijo de Dios? ¿O realmente estás dispuesto a tomarlo como tu Señor y Salvador? Estos judíos estaban ahí queriendo matar a Jesús. Decían, somos hijos de Abraham, dispuestos a matar a Jesús. Y nosotros decimos, no, yo no hubiera matado a Jesús. No, yo no, si hubiera estado en ese momento, yo hubiera defendido a Jesús. Ahora, ¿qué haces con Cristo? ¿Lo aceptas? ¿Lo rechazas? ¿Lo estás dejando en la cruz? ¿Qué haces tú con Cristo? Tú bien dices, sigo a Cristo, ¿no? Pero muchos están crucificando al Hijo de Dios. Muchos están rechazando al Hijo de Dios. Si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Tú creerías en Él y lo seguirías. Y esto es lo que les dice el Señor a ellos, ¿no? Y esto nos lleva a la siguiente condición, ¿no? Que el Señor les dice en el versículo 42. Cuando vemos el versículo 42, Él les dice esto. Y esto nos lleva a otra condición de un verdadero discípulo de Cristo, de alguien que realmente cree en Dios. Les dice, quiero que lo lean conmigo, por favor. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Si vuestro Padre fuese Dios. Cuando uno ve esto, Él dice, mira, nosotros somos hijos de Abraham, ¿no? En el 41. Nosotros no somos hijos de fornicación, dice, tenemos a un Padre que es Dios. Los judíos comúnmente creían, para entender un poco por qué dicen esto, los judíos comúnmente pensaban que solo aquellos que nacían dentro de un matrimonio legítimo eran criaturas de Dios. Los que nacían fuera del matrimonio o por fornicación, ellos creían que eran criaturas del diablo.
Lo cual, bueno, es totalmente erróneo, ¿no? Porque le están atribuyendo a Satanás un poder creador que no tiene. Y segundo, pues los hijos no pagan las consecuencias de sus padres en ese pecado, ¿no? Es una situación así. Pero los judíos creían eso y por eso le dicen, mira, nosotros no somos de fornicación. Nosotros somos hijos que hemos nacido así legítimamente. Somos hijos de Abraham, ¿no? Ellos no entendían. Nuestro Padre es Dios, decía. Somos hijos de Dios. Y esto es interesante, cómo es que le dicen esto a los judíos. Pero ¿qué le dice el Señor Jesús? Les dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Y esto es muy importante con la paternidad. Muchos están como los judíos, ¿no? Que pensando que, no sé, todos somos hijos de Dios o una cosa así. Pero la Biblia enseña que todos somos hijos de Dios. ¿Qué dice la Biblia? Hay mucha gente que cree, no, todos somos hijos de Dios, dice. Así como los judíos, no, nuestro Padre es Dios, ¿no? ¿Todos somos hijos de Dios? Un verdadero discípulo es un verdadero hijo de Dios. Y un verdadero hijo de Dios ciertamente ama a Dios, ama su palabra. Todos somos hijos de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lo responde. Y cuando uno va a su Biblia, en su propia Biblia, vamos a Juan, capítulo 1. Un versículo conocidísimo. Juan 1:12. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor? Vamos a ver en la pantalla porque es un versículo muy conocido y muy importante. Quiero que lo lean conmigo. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que recibieron, ¿a quién? A Cristo. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y miren lo que dice ahí, les dio potestad. ¿Qué significa potestad? Poder, dominio, privilegio, autoridad. El ser hijos de Dios no es algo que uno lo tiene simplemente por nacer. Todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios, porque el ser hijo de Dios es una potestad que solo puede ser dada por Dios. Es un privilegio, es una potestad. No es algo que uno lo tiene porque sí, todos somos hijos de Dios. Porque si todos fueran hijos de Dios, entonces nadie iría al infierno. ¿Dios acaso envía a sus hijos al infierno? No. Aquellos que han tenido esa potestad son hijos de Dios. Y los hijos de Dios hacen las obras de Dios. Si ustedes fueran hijos de Dios, ciertamente me amaríais, decía el Señor Jesús. Y esto es muy importante cuando uno lo ve en la vida cristiana. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿A quienes se le dio ese derecho? Más a todos los que le recibieron a Jesús. ¿Qué significa recibir a Jesús? Recibir a Jesús significa a los que creen en su nombre. Creer en su nombre. Aquellos que han creído en su nombre, aquellos que han creído en la salvación, aquellos que, como hemos visto, las obras de Abraham le han creído a él y han entendido esa redención que fue hecha por él, y han entendido que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. A aquellos se les dio la potestad y el derecho de ser hijos de Dios. Y la Biblia es muy clara en este versículo. Y cuando uno continúa en Juan 1:12 y uno va al 13, ¿cómo son los hijos de Dios? Y esto es importante porque lo vamos a ver en nuestro texto. Dice, los cuales, el 13, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y esto nos lleva a otro punto, otra marca. Si uno es hijo de Dios, uno ama a Dios, y ese amor a Dios viene a nosotros cuando uno realmente ha sido hecho un hijo de Dios. Y esto es lo que conocemos también cuando uno viene, cuando uno ha sido regenerado, uno ha nacido de nuevo en la familia de Dios. Cuando uno ha nacido de nuevo en la familia de Dios, uno viene a ser un hijo de Dios, transformado por la palabra, por el Espíritu Santo, por el Señor Jesucristo. Y esto es muy importante. Ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos hijos de Dios. Y Él les dice, si fuerais hijos de Dios, entonces me amaríais. Ustedes no han nacido de Dios. Ustedes ni siquiera han creído en mí, no han hecho las obras de Abraham. Ni siquiera entienden la libertad que necesitan en Cristo. No le entienden. En verdad, uno necesita nacer de nuevo como hijo de Dios para venir a Él. Cuando uno va a Juan 3, Nicodemo va y le dice al Señor Jesús, ¿no? El Señor Jesús va y le dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Tú has nacido por primera vez humanamente, no eres una creación de Dios, una criatura de Dios. Pero para que tú veas el reino de Dios, tú tienes que nacer de nuevo como un hijo de Dios. Y esto es la regeneración, ¿no? Cuando uno nace de nuevo por el Espíritu, uno nace de nuevo por Dios. Y esto es algo que uno puede entender en la palabra. Y para entender un poco qué es el nuevo nacimiento, el nacer de Dios, les doy un ejemplo. Supongamos que estamos aquí en Perú y de repente se promulga una ley. Y esta ley indica que solo aquellos que han nacido en Perú, que son peruanos, así 100% peruanos, pueden entrar a Palacio de Gobierno, ¿no? Digamos que se promulgue una ley. Solo aquellos que han nacido peruanos y que son 100% peruanos pueden entrar a Palacio de Gobierno. Y es un requisito indispensable. Ahora digamos que viene, a ver, un coreano quiere entrar. Paul, ¿no? Viene un coreano y quiere entrar, ¿no? Así que el coreano va y se acerca a la puerta y quiere entrar a Palacio de Gobierno, ¿no? Quiere ver, tomar sus fotos, quién sabe, saludar a Vizcarra, ¿no? Pero cuando llega, lo miran y le dicen: ¿tú has nacido en Perú? No, tú no has nacido en Perú. Las puertas de Palacio están cerradas. Ahora digamos que el coreano aún así quiere entrar, ¿no? Así que el coreano se va y se pone un nombre peruano. Agarra, se va a la RENIEC, cambia un registro. Dice: mira, yo quiero ponerme un nombre de peruano. Ya no me voy a llamar, no sé, un nombre coreano, quién sabe, no son muy extraños. Pero bueno, ahora voy a ponerme un nombre, pero lo voy a llamar desde ahora Tupac Yupanqui, ¿no? Así. Entonces se va y dice: mire, se pone en el palacio, yo ahora tengo el nombre de peruano, me llamo Tupac Yupanqui, no, déjeme entrar. Sin embargo, lo miran: no, usted no ha nacido, usted no es peruano, y le cierran las puertas. Muchas veces eso también sucede en el mundo espiritual, ¿no? En la vida cristiana. Algunos dicen ser cristianos y algunos dicen realmente seguir a Cristo, y hasta se ponen el título de ser cristianos. ¿Cuántos no se ponen ese título, no, de cristianos? Yo soy cristiano, yo soy creyente, no sé, yo soy católico o yo soy evangélico. ¿Cuántos no tienen ese nombre? Pero si tú no has nacido de nuevo, tú puedes tener el nombre que tú quieras, pero las puertas del cielo siguen para ti cerradas. Es así de claro. Tú no te haces cristiano por llamarte cristiano. Solo es cristiano aquel que ha nacido de nuevo, que ha nacido del Espíritu, que ha nacido de Dios. Pero digamos que este coreano quiere insistir y entrar, ¿no? Así que lo que hace es: ya sé cómo voy a entrar, voy a renunciar a mi atuendo, a mi forma de vestir, y voy a vestir como un peruano, ¿no? Así que ahora se consigue su poncho, sus hojotas, ¿no? Y su chullo, ¿no? Y para que le crean, se pone ahí su zampoña, ¿no? Así que se va y nuevamente se va. Mira, ahora soy Tupac Yupanqui, tengo mi poncho, tengo mi chullo y tengo mis hojotas, ¿no? Déjenme entrar. Pero nuevamente lo miran y las puertas de palacio siguen cerradas. Hay mucha gente que cree que realmente es cristiana o cree que realmente sigue a Dios porque tiene costumbres cristianas, porque está como que con el atuendo cristiano, ¿no? Vas a la iglesia, vas los domingos quizás a escuchar la prédica, quizás de vez en cuando hasta lees tu Biblia, ¿no? O escuchas prédicas cristianas o escuchas música cristiana, y tú crees que porque tienes esas costumbres cristianas eres cristiano. Ahora, no hay nada de malo, y al contrario está bien el venir, ¿no?, a la palabra de Dios, el venir a la iglesia, pero sin embargo, si tú no has nacido de nuevo, las puertas del cielo están cerradas. Tú puedes tener el atuendo de cristiano, ir a la iglesia, quizás tener las costumbres cristianas, pero si tú no has nacido de nuevo, tú no puedes venir al Señor. Si tú no has nacido como hijo de Dios, tú no puedes venir al Señor. Y digamos que nuevamente, volviendo a nuestro coreano aún quiere entrar, y así que lo que hace es, va y ya está, aprende el idioma, ¿no? Así que aprende a pronunciar la R y se va a palacio, ¿no?
Y dice, mira, ahora habla el idioma, ¿no? Y se pone a hablar, soy Tupac Yupanqui con su ropita y habla el idioma, ¿no? Y hasta aprende quechua, ¿no? Y ahí se va y habla en quechua, ¿no? Ya no dice, no, añójase yo, ¿no? Sino que dice, no sé, y se pone a hablar una cosa así. Digamos que aún quiere entrar, pero sin embargo lo ven, lo miran, tú no has nacido, por ende las puertas están cerradas. Mucha gente también hace esto, ¿no? Se llama cristiano, adquiere las costumbres cristianas. Otros hasta lo que hacen es aprender a actuar como un cristiano. Van y recitan quizás la palabra de Dios, conocen cosas de la Biblia, hablan de la palabra de Dios. Algunos hasta se ponen a servir en una iglesia como creyentes, ¿no? Hasta predican quizás. Pero si no han nacido de nuevo, sencillamente son, como diría el Señor Jesús, sepulcros blanqueados. Uno tiene que nacer de nuevo para venir al Señor. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y Juan lo deja muy claro, ¿no? Él dice, los cuales no son engendrados de sangre, no porque soy un hijo de Abraham o porque he nacido en un país cristiano, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Solamente uno puede venir a Dios y uno puede acercarse a Él cuando ha nacido de nuevo en Dios. La pregunta es, ¿tú has nacido de nuevo? Tú puedes estar viniendo a la iglesia, tú puedes llamarte cristiano, tú puedes tener buenas costumbres y parecer una buena persona, pero la pregunta no es esa. Jesús dijo, si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios. ¿Tú has nacido de nuevo? ¿Realmente conoces a Cristo? ¿Realmente has sido redimido por Cristo? ¿Tú has nacido por la palabra y por el Espíritu Santo? ¿Realmente? Muchos quizás estarán delante del cielo un día, ¿no? Y estarán delante del Señor. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. ¿Pero qué les dijo el Señor? Nunca os conocí. Muchos estarán delante, Señor, pero yo iba domingo a la iglesia, no sé, yo iba a la misa, o quizás yo hacía obras por ti, o como fuera, ¿no? Yo estaba en una procesión siguiéndote. Pero a muchos se les dirá, nunca os conocí. La pregunta es, ¿has nacido de nuevo? El nacer de nuevo en realidad es un cambio radical de corazón, ¿no? Un cambio radical que solo Dios puede hacer en nuestras vidas. Son cosas que Dios hace cuando creemos en el Evangelio y creemos en su palabra y conocemos a Cristo. Y podemos decir como el apóstol Pablo, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y Jesús va y les dice, si fuereis hijos de Dios, entonces me amaríais. Esto es muy importante en la vida cristiana. Cuando uno ha nacido de nuevo, cuando uno ha nacido del Señor, realmente eso viene a la vida. ¿Por qué uno sigue a Cristo? ¿Y por qué nosotros los que hemos nacido de nuevo, los que hemos conocido a Cristo, seguimos al Señor Jesús? ¿Acaso uno sigue a Cristo porque uno le obligan a seguir a Cristo? Hay gente que piensa eso, ¿no? La gente en el mundo piensa, mira, tu religión te obliga, tu religión te dice. Es como que la gente piensa que cuando uno viene a ser cristiano, es como que llegas a la iglesia y te dan tu manual de 1000 cosas que no debes hacer y una cosa así, ¿verdad? La gente como que tiene esa idea. Y la gente piensa, tú haces esto porque tu religión, estás atado a tu religión. ¿Pero es así realmente un verdadero cristiano? ¿Un verdadero cristiano acaso está atado por la ley? Todo lo contrario. ¿Qué dice la Biblia? Todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Qué dice Pablo? Ya no estamos atados bajo la ley del pecado, ¿no? Ahora estamos en Cristo, en gracia. Entonces, ¿por qué estamos sirviendo al Señor Jesús? ¿Qué nos lleva a servir al Señor Jesús? Si tú has nacido de nuevo, aquella persona que ha nacido de nuevo, pues tiene un cambio radical en su vida, un cambio de corazón. Literalmente, Dios cambia su corazón. Odia lo que Dios odia y ama lo que Dios ama. ¿Cómo sucedió? Es un nuevo nacimiento que Dios hace en aquellos que han creído en Él, en aquellos que han venido a Cristo. Esto es hermoso, todas las cosas son hechas nuevas. Es como dice el profeta Isaías, ¿no? En Isaías capítulo 11, cuando él hace una profecía acerca de lo que iba a suceder posteriormente con aquellos que creerían en Él. Y cuando uno va al libro de Isaías, en Isaías capítulo 11, uno va al versículo y vemos ahí cuando el Señor empieza a hablar un poco acerca de la redención, cuando el Señor pone un nuevo corazón en las personas. Es lo que el Señor hace con nosotros. Y para ver esto un poco más específico, vamos a 2 de Corintios 5:17.
que es un versículo muy conocido, yendo al Nuevo Testamento, en 2 de Corintios 5:17. Y este es un versículo que uno lo tiene muy, muy tocante en la vida cuando es creyente. Sinceramente, cuando yo antes de ser creyente, el versículo que yo escuchaba y que tocó mucho mi corazón, o que me daba mucho que pensar en el Señor, es este versículo. Yo recuerdo que una vez estuve en una campaña, yo no era salvo, pero sin embargo repetían este versículo y decía: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas. Esa palabra que se traduce como criatura, literalmente lo que está diciendo es nueva creación. Somos una nueva creación. Dios nos hace nuevos, transforma nuestras vidas y Él nos transforma para su gloria. En realidad Dios pone un corazón, quita el corazón de carne y pone un corazón que lo ama y que quiere seguirlo a Él. Es lo que llamamos como la regeneración. Es lo que llamamos como la regeneración en Cristo. Dice: si fuerais hijos de Dios, me amaríais. Me amaríais. ¿Por qué seguimos a Dios? Porque Dios nos ha dado un nuevo corazón, porque lo amamos, porque hemos sido regenerados. Un verdadero creyente que es hijo de Dios, que ha nacido de nuevo, ya no puede permanecer en el pecado. Uno puede pecar, puede caer, puede ser tentado, pero sin embargo un verdadero creyente puede permanecer en el pecado, puede permanecer alejado de Dios. Cuando uno nace de nuevo, ¿acaso uno puede estar sin estar en comunión con sus hermanos en la iglesia? No sé si les ha pasado eso en su vida cristiana. Antes ni les interesaba ir a la iglesia, ni les interesaba buscar las cosas de Dios, pero de repente cuando uno entiende el evangelio y nace de nuevo, ahora no puede estar si es que no está en la iglesia, si no está con sus hermanos. ¿Les ha pasado? Has nacido de nuevo. Es un nuevo corazón. Antes que ibas a estar un domingo pues en una iglesia, no temprano, estarías en tu casa durmiendo, trabajas toda la semana, pero ahora no puedes estar tranquilo si no vas a adorar al Señor, si no puedes servir al Señor. ¿Qué ha pasado en tu vida? Un nuevo corazón. Antes te interesaban mucho las cosas del mundo, pero ahora quieres buscar de Dios, quieres buscar de su palabra, quieres conocer más al Señor Jesucristo. Escuchas prédicas, ¿no? Y es este tipo de cosas. Y la gente te mira y dice: está loco. ¿Qué le pasó? ¿Qué es? Es un nuevo corazón. Antes no entendías la palabra y te parecía algo aburrido, pero ahora la lees, intentas entenderla, intentas aplicarla a tu vida, empieza a cobrar sentido. ¿Qué ha pasado? Tienes un nuevo corazón. Jesús dijo: si vosotros fuerais hijos de Dios, me amaríais. Y eso es lo que pasa con un verdadero creyente. Ese nuevo corazón nos lleva a amar a Dios. Antes tú pecabas así libremente, como un incrédulo, ¿no? Pecabas como un incrédulo y bueno, normal, porque todo el mundo lo hace y pecabas, no era tu vida. Pero ahora, ¿acaso puedes pecar? Te duele, porque sabes que tú estás hiriendo el corazón de aquel a quien tú amas y no puedes permanecer en eso. Eso es la regeneración, es un nuevo corazón. Y Jesús lo dijo: si ustedes fuerais hijos de Dios, me amaríais. Y esto lo vemos en la palabra de Dios. ¿Por qué amamos a Dios? Quiero que lean conmigo este versículo. Dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Uno que ha sido regenerado, uno que realmente ha nacido de nuevo y ha entendido al Señor, uno lo ama porque uno ha entendido en principio el evangelio. Cristo murió por mí. Cristo me amó a mí. El evangelio deja de ser algo general, ¿no? Cristo murió por todos, Cristo murió por el mundo. No, Cristo murió por mí. Cristo ama a todos, ¿no? Dios ama a todos. No, Dios me ama a mí. Y si no crees que Dios te ama, si no creo que Dios me ama, pues sencillamente tengo que ir a la cruz y ver lo que Él estuvo dispuesto a hacer por mí. Él estuvo dispuesto a hacer por mí. Él estuvo dispuesto a derramar su sangre por mí. Él me ama a mí. Me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y Jesús les dijo eso: si ustedes fueran hijos de Dios, ustedes me amaríais, porque realmente ustedes habrían entendido ese amor de Dios, y ustedes habrían sido regenerados. Un verdadero discípulo de Dios ha sido regenerado y ama a Dios. Y esto es realmente hermoso. Y Dios empieza a transformar su vida, porque de la noche a la mañana uno no se vuelve como un ángel, no un santo, sino que Dios empieza a transformar su vida conforme a la imagen de Cristo. Conforme a la imagen de Cristo. Y hay un versículo muy conocido que es Filipenses 1:6. Quizás ese versículo muchos lo tendrán de memoria, ¿no? Filipenses 1:6, que va relacionado con esto.
donde el Señor habla acerca de la obra que hace el Señor, ¿no? Dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de... Me amaráis a mí, si fuerais hijos de Dios. El Hijo de Dios ama a Dios y Dios lo va perfeccionando y transformando a la imagen de Cristo. Lo va transformando como un verdadero Hijo de Dios, como alguien que realmente ama a Dios. Y eso nos lleva a nuestra siguiente y a nuestro último sí condicional que dice el Señor Jesús. Los judíos se enojaron porque ya empiezan a decir que no amamos a Dios, que no somos hijos de Abraham. Entonces empiezan a decirle, tú estás loco, tú eres un samaritano, tú tienes demonio, tú dices todas estas cosas para gloriarte a ti mismo, tú simplemente quieres llevarte gloria, tú eres una persona que está enferma, tú eres una persona que está mal. Es lo que le empiezan a decir al Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que les dice el Señor Jesús en el versículo 54? Quiero que lo lean conmigo. Dice, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Va Jesús y les dice, ustedes creen que estoy loco, ¿no? Ustedes creen que me glorifico a mí mismo, ¿no? Sin embargo, yo no me glorifico a mí mismo, porque si yo me glorifico a mí mismo no es nada. Mi Padre es el que me glorifica. Y esta es nuevamente otra marca que va en un creyente. La obra que el Señor ha comenzado en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es la otra característica de un verdadero discípulo de Cristo o alguien que realmente siga al Señor Jesús? Es como Él. Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Un verdadero hijo de Dios, al ser transformado por Dios, ¿acaso es para su propia gloria? ¿Para quién vive aquel que ha nacido realmente de Dios? ¿Para quién vive? ¿A quién busca glorificar? A su Señor, a Dios. Y eso es lo que le está diciendo Jesús. Mi Padre es el que me glorifica. Y esta es otra marca de un verdadero creyente. Un verdadero creyente no busca su propia gloria. Y esto se los dice claramente a los judíos, porque los judíos sí buscaban su propia gloria. Los judíos eran muy religiosos y iban y hacían largas oraciones. ¿Para qué? Para que la gente los viera. Iban y daban ofrenda. Y cuando daban ofrenda, como decía Jesús, ustedes se tocan trompeta, no daban ofrenda para que todo el mundo les mirara que ellos daban su ofrenda. Cuando daban limosna, se aseguraban de que todo el mundo se diera cuenta que estaban dando limosna. Porque ¿para quién hacían todo lo que hacían? Para sí mismos, para darse la gloria. Hay mucha gente así, ¿no? Que se llama religiosa, que sigue a Dios, pero sencillamente lo que hace es darse gloria a sí mismo. Pero ¿qué dice el Señor Jesús? Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Un verdadero discípulo de Cristo le da la gloria ¿a quién? A Dios. Y vive para glorificar a Dios, a su Padre. El Señor glorificaba a su Padre y en verdad Cristo glorificaba a su Padre. Y esto lo vemos. ¿Cómo es que Él glorificaba a su Padre? Primero a través de la obediencia. Jesús decía, yo hago lo que veo hacer a mi Padre. Yo hago lo que mi Padre dice. Yo hago la voluntad de mi Padre. Y quiero que vayan conmigo a Hebreos 5:8. Miren lo que dice ahí acerca del Señor Jesucristo y del carácter de Cristo. Cuando vamos a Hebreos capítulo 5, versículo 8. Hablando del Señor Jesús, miren lo que dice ahí. Y esto es importante para todo aquel que es un verdadero discípulo de Cristo. Dice, y aunque hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Cristo, siendo Dios, era obediente al Padre. El verdadero discípulo de Cristo es obediente al Padre. ¿Cómo yo doy gloria a Dios siendo obediente al Padre? Siendo obediente a Él, siendo obediente a su palabra. De verdad, uno tiene que ser obediente a Dios, escuchar la voz de Dios, creerle a Dios y ser obediente. Ese es un verdadero discípulo de Dios. Los judíos decían, somos hijos de Dios, somos hijos de Abraham, pero ¿obedecían a Dios? ¿Seguían realmente a Dios? No. Jesucristo mismo nos dio ejemplo de obediencia. ¿Cómo más uno puede ver que realmente es un hijo de Dios? ¿Cómo uno realmente da la gloria a Dios como discípulo de Dios? Cristo también nos dio el ejemplo. Y quizás es uno de los versículos más conocidos acerca de Jesús, que está en Filipenses capítulo 2,
desde el versículo 5, Cristo fue un ejemplo de humildad. Un verdadero creyente que da gloria a Dios es humilde. Miren lo que dice acá, Filipenses 2:5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El sentir que hay en un verdadero creyente, un verdadero discípulo de Cristo, es ese, un sentir de humildad. Así como Cristo no se aferró al ser igual a Dios, sino que vino a esta tierra y se humilló para servir y para estar dispuesto a morir por nosotros, un verdadero creyente también tiene que tener esa cualidad: servir y entregarse por otros. Es lo que el Señor nos llama. ¿Buscamos nuestra propia gloria? Un verdadero creyente realmente vive para la gloria de Dios. Por eso la Biblia lo dice claramente. El apóstol Pablo dice: si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Para terminar, vamos a resumir un poco estos sí condicionales que vemos en el Señor Jesús. ¿Quién es un verdadero discípulo de Cristo? Primero, lo que vemos en el primer sí condicional del Señor Jesús, ¿no?, es la marca del discipulado, ¿no? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. El verdadero discípulo de Cristo se caracteriza por aquel que permanece en la palabra del Señor. No es que uno viene a querer seguir a Cristo por una temporada, uno que realmente quiere permanecer en el Señor. ¿Cuál es la siguiente característica de un verdadero discípulo de Cristo, no? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El verdadero discípulo de Cristo ha reconocido en principio su necesidad de Dios y que era esclavo del pecado, y ha venido a ser libertado y redimido por el Señor Jesucristo. Ese es un verdadero discípulo de Cristo, alguien que ha sido redimido y libertado por el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la siguiente marca de un verdadero discípulo? Él le dice: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Como Abraham, que dice la Biblia, le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia, todos aquellos que también le creen a Dios son los hijos de Abraham. ¿Tú realmente le has creído a Dios? ¿Le hemos creído a Dios? Un verdadero discípulo le cree a Dios, ha creído en su palabra, ha creído en el Evangelio, realmente ha venido a Él por la fe, y realmente esa fe lleva a las obras como Abraham. Está dispuesto a sacrificar lo que más ama para la gloria de Dios. ¿Cuál es la siguiente marca de un verdadero discípulo? Un verdadero discípulo dice: si fuerais hijos de Dios, no me amaríais. Un verdadero discípulo es un hijo de Dios, es alguien que ha sido regenerado, alguien que ha nacido de nuevo por la palabra de Dios, por el Evangelio. Y al nacer de nuevo ha sido cambiado su corazón a un corazón que ama al Señor. Finalmente, el último sí, el Señor Jesús dice: si yo me glorifico es nada, ¿no? Mi Padre es el que me glorifica. La última característica de un verdadero discípulo es que vive para darle la gloria a Dios. Finalmente la pregunta es: ¿realmente tú eres un discípulo de Cristo? Y aquellos que han escuchado quizás ya el Evangelio, han estado en este seminario, ¿realmente estás dispuesto a permanecer en él y realmente a vivir como un verdadero hijo de Dios? En verdad es mi oración y mi anhelo que así sea, y que el Señor nos permita vivir para su gloria. Vamos a orar para terminar. Señor Jesús, te damos gracias nuevamente por este tiempo que nos has permitido estar aquí delante de tu palabra, Señor. En verdad no somos nada y no podemos hacer nada sin ti. Pero Dios mío, gracias porque nos has dado una redención tan grande en Cristo Jesús, y porque hoy podemos venir delante de ti en Cristo Jesús. Padre, te alabamos, te exaltamos y rogamos que tú nos permitas realmente cada día mostrar, ser discípulos tuyos, Señor, y ser esa luz y esa sal en la tierra, Padre Santo. Aquellos, Padre, que han escuchado la palabra en esta semana en el seminario, realmente tú permite que ellos puedan permanecer en ti, Señor, y puedan conocerte a ti, Señor,
al único que puede, Señor, darles la libertad, la verdadera libertad, Señor, y puedan nacer de nuevos como hijos tuyos, Padre Santo, no viviendo en una religión vacía, Señor, ni solo de boca, sino conociendo, Señor, al verdadero Dios vivo y verdadero, Padre Santo. Te lo rogamos, oh Padre, y te agradecemos, Señor, por tu inmenso amor. Queremos también rogar por la palabra que ya está terminando de ser predicada también allí en Ica. Usa, Señor, también a través de tu Espíritu Santo esa palabra que ha sido predicada, para que muchos, Señor, puedan venir al arrepentimiento, Señor, y muchos puedan venir a Cristo. Te lo pedimos, Señor, de todo corazón, en el bendito y santo nombre de Cristo Jesús. Amén.